sido un honor de tener a Fernando Gutiérrez. El doctor Gutiérrez es muy conocido en toda América Latina. Creo que a todos los que nos gusta tórax, todos lo conocemos, la gran trayectoria. Tengo el orgullo de decir que es mi maestro en la parte de tórax y siempre eternamente agradecido de Fernando. Fernando tiene una amplia experiencia a nivel mundial en toda la patología torácica. Es médico de planta de las imágenes torácicas y cardíacas en el centro de Mallinckrodt, en San Luis, Missouri, y es maestro, creo que de gran parte de los que hacemos imágenes torácicas en toda América Latina. Así que es un orgullo poder presentarlo y contar con toda esa experiencia que tienen ahí en San Luis. Bueno, sin más palabras, Fernando, eternamente agradecido siempre por toda la colaboración que haces a toda América Latina y te escuchamos. Un gran abrazo. Bueno, gracias, Sebastián. Y gracias de nuevo por haberme invitado a compartir con ustedes nuestra experiencia en el Instituto Mallinckrodt de San Luis. Y lo que voy a hacer es que en los próximos 30 minutos le voy a dar una especie de extracto de cuál ha sido nuestra experiencia en los últimos 3 o 4 meses con esta enfermedad que nos ha afectado a todos. Y el título de mi charla va a ser los mitos y las realidades y la experiencia de los radiólogos en el Instituto Mallinckrodt. Lo primero que quiero dejar sentado es que hay muchos radiólogos, debido a que la literatura ha sido un tanto confusa. Hay muchos radiólogos que creen que ellos pueden diagnosticar la enfermedad del COVID-19 en la tomografía computada, ya que se parece mucho al virus. Y desde ahora les quiero resaltar que la tomografía computada no sirve ni para diagnosticar ni para excluir la enfermedad en muchas situaciones. Así que ojo y tener mucho cuidado con eso. No tengo ningún tipo de declaración financiera, no estoy cobrando por esta presentación. Lo que sí quiero es darle mis más sinceras gracias al comité de Sari de Fardit, comité del COVID-19, y también a la compañía Bayer por patrocinar el evento. Entonces, los objetivos de mi charla en los próximos 30 minutos se va a basar en 3 pilares. Número 1, que es lo que yo más considero más interesante de esta enfermedad, y es la epidemiología de esta viremia del COVID-19, cómo afecta a ciertos países, ciertas regiones, ciertas razas en una manera desproporcionada, cómo podemos hacer el diagnóstico y sobre todo desde el punto de vista de la imagen. Me imagino que la mayor parte de ustedes son imagenólogos. Nuestra experiencia personal y algunas de las reflexiones desde el punto de vista práctico de cómo podemos usar esas imágenes de una manera más práctica y más costo efectiva. La enfermedad. Se llama el virus de corona porque parece una corona, tiene una serie de antenitas en la superficie. Pertenece a una familia de virus, del virus de corona, que se transmite a través de una serie de aves o de animales al hombre, y que ha sido causa de una serie de enfermedades, la pandemia actual, el COVID-19, pero además, si recordamos, la SARS, que también fue otro virus corona, en el año 2002 a 2004, el MERS, que tuvo brotes en el 2012, 2015, 18. O sea que como vamos a ver, lo que vamos a ver en las imágenes son unos cambios muy similares. En Estados Unidos tenemos desafortunadamente tenemos la experiencia de que, como ven en este diagrama, el número más grande de casos, hasta ahora se han confirmado más de 2 millones de casos,
provocando aproximadamente 119,000 muertes, lo que compara con el resto del mundo. Nosotros tenemos casi la tercera parte de los casos confirmados y de las muertes. Claro, esto hay que tener en cuenta de cómo se lleva el contagio en los distintos países, y eso brevemente me voy a referir. En el caso de Estados Unidos, hasta ahora se han hecho casi 24 millones de tests, de los cuales 2 millones han sido positivos, lo que da una tasa de positivo de un 11%. Y esto es importante porque, ¿qué quiere decir? Son pacientes que tienen síntomas, tienen fiebre, tienen tos, etcétera, y sin embargo, la vasta mayoría de ellos no están relacionados a este virus, bien sea porque tienen otro tipo de enfermedad, como puede ser la gripe, etcétera. Les estoy enseñando el mapa de Estados Unidos y vemos que hay dos círculos en dos colores. En gris vemos el número de test que se ha hecho en cada estado, y los puntitos rojos es el número de positivos que ha arrojado esos tests. Como verán, la gran mayor parte de los casos han sucedido en el noroeste, en la costa del noroeste. Nueva York, New Jersey, Connecticut representan casi el 40% del total. En el caso de Missouri, aquí tienen el estado de Missouri, como vemos, el número ha sido menor que en otras áreas. Y entonces es importante, lo que queremos ver es que tenga un círculo gris, mientras más grande mejor, y el círculo rojo obviamente cuando la tasa de positivo sea menor. Se calcula que 1 de cada 7 pacientes que se diagnostican va a requerir algún tipo de tratamiento en el hospital, van a hospitalizarse. Claro, estas tasas son difíciles de delimitar porque no sabemos exactamente cuál es la prevalencia de la enfermedad. De estos pacientes que se hospitalizan, 1 de cada 5 van a requerir tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, ya que son pacientes que, como verán, van a estar bastante enfermos, son de extrema gravedad. Me llamó la atención, México está teniendo un problema grande con el COVID-19. En un periódico de México, donde se dice que casi el 80% de los pacientes que mueren por el COVID en México nunca se han tratado en la unidad de cuidados intensivos. O sea que la mayor parte son pacientes que no llegan a tener esta atención que requiere en los casos más graves. Encuentro interesante, por ejemplo, si miramos el número de camas hospitalarias per cápita en los distintos países, vemos que en el caso de Japón son 13 por cada 100,000. En el caso de Corea del Sur, casi igual, 11. Nótense cómo en el caso de los Estados Unidos y otros países europeos y de Canadá es mucho menor la cantidad de camas por habitante. Si miramos el número de camas de cuidados intensivos per cápita por cada 100,000 habitantes, vemos que la proporción en Estados Unidos es mucho mayor que en otros países. Por ejemplo, en el caso de Japón, que era el número 1 en cuanto al número total de camas, vemos que en el Japón son 7 camas por cada 100,000 habitantes, mientras que en Estados Unidos y Alemania son 34 y 29 respectivamente. O sea que desde un punto de vista teórico, son países que están más capacitados, sobre todo para atender a estos pacientes que tienen las dolencias más severas. Mortalidad en los distintos países. Ya les había dicho que en Estados Unidos hay más de 100,000 muertes, pero lo que es importante es mirar muerte por cada 100,000 habitantes. Fíjense ustedes, Estados Unidos es aproximadamente un 6%, pero la mayor parte de los países de Europa que tienen sistemas
hospitalarios bastante adelantados, fíjense, casi el doble o casi el triple. En el caso de Bélgica es el más alto, casi un 16%. Y en el caso de Estados Unidos es aproximadamente del 6%. Bueno, vamos al caso de Missouri. Missouri tiene una población, el estado de Missouri, de 6 millones de habitantes. Empezamos a hacer los tests aproximadamente a marzo 5 o 7. Hasta ahora se han hecho 275,000. Han resultado positivos casi 16,000, lo que arroja una cifra de un 6%. La cifra nacional, recuérdense que les decía que es de un 11%. Ha habido aproximadamente 800, casi 900 muertes hasta el día de hoy. El primer caso se registró en marzo 6, que fue un estudiante que vino de Milán, viajó de Italia, llegó aquí y fue el primer caso reportado. Si miramos el mapa del estado de Missouri, podemos ver que debido a la densidad poblacional, la mayor parte de los casos obviamente van a ocurrir en el área de San Luis y en el área de Kansas City. Si pasamos entonces a la ciudad de San Luis, que es donde está mi hospital, se han confirmado 1,600 casos, 100 muertes. Si miramos el mapa de la ciudad de San Luis, vemos que este es el número de infectados, la densidad de infectados en las distintas áreas. Como ven, las áreas estas violetas, rojas, es donde más hay, que coinciden con aquellas áreas donde hay un grupo más grande de minorías, sobre todo de afroamericanos. Se calcula que en Estados Unidos casi más del 50%, casi el 60% de los pacientes o de las muertes ocurren en afroamericanos, que representan un 18% de la población. ¿Cómo ha ocurrido? Como ven, empezamos en marzo, a principios de marzo. El pico de la enfermedad resultó en abril, a mitad de abril. Noten ustedes cómo en los siguientes 2 meses ha habido picos, pequeños picos y valles, pero la tendencia ha sido en una disminución. O sea que por lo menos en San Luis hemos logrado aplanar la curva, que era lo que se quería. Entonces, vamos a pasar a mi hospital. En el hospital Barnes-Jewish Hospital tenemos 1,200 y tantas camas. Hay 175 camas de cuidados intensivos. Lo que están viendo aquí en esta curva, empezamos de nuevo a principios de marzo, teniendo un pico mayor a finales de abril. Vemos el número de pacientes hospitalizados en nuestro hospital. Llegamos a tener 98. Noten ustedes que junio 1, hace 2 semanas, había 52 pacientes admitidos confirmados, 27 admitidos que estaban esperando los resultados del PCR. De estos 52 había aproximadamente como 20 que estaban en cuidados intensivos, de los cuales había como 10 o 12 que estaban en ventiladores. Noten ustedes de nuevo, esto es a principios de junio. Fíjense ustedes cómo la curva se ha ido disminuyendo. Hasta el día de antes de ayer, hace 2 o 3 días, entonces tenemos 28. O sea que de 52 a principios de junio lo hemos logrado bajar a 28 pacientes. Bueno, y ese es más o menos rápidamente, a vuelo de pájaro, lo que es la epidemiología y cómo nos está afectando geográficamente en nuestro hospital. La imagen. Yo creo que si yo les enseño esta tomografía computada a mis colegas radiólogos con un paciente con los síntomas clásicos, todos o la mayoría van a decir, bueno, pues este paciente tiene COVID-19. Esta imagen es de un artículo del amigo Tomás Franquet en España, en un artículo que él hizo de las afecciones virales, neumonías virales, en el año 2011, a raíz del SARS. Como ustedes ven,
son unos hallazgos que son muy similares. Lo que va a predominar aquí es el vidrio esmerilado. Era lo que ocurría entonces y es lo que ocurre ahora. Recordando de nuevo que es la misma familia de virus. En ese artículo entonces él describía las distintas enfermedades virales y lo más importante era el patrón ese de crazy paving o de empedrado loco, donde había el ground glass, el vidrio esmerilado con consolidación y engrosamiento interlobulillar, que es lo que se llama el crazy paving. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora durante esta pandemia? ¿Cómo se parece ese artículo, esos casos que describía Franquet a lo que estamos viendo ahora? Esta gráfica es cortesía de mi amigo y mi jefe Sanjeev Bala, donde lo que él hizo fue que recopiló una serie de artículos que salieron a principios de años. La mayor parte venían de la China, las distintas experiencias, y le dio color a aquellos hallazgos, por ejemplo, árbol en brote, linfadenomegalia, el signo del atolón, nódulos, derrames, broncogramas, etcétera, los hallazgos que vamos a ver en la tomografía computada. Lo que quiero que se fijen es que si aglutinamos cuáles eran los hallazgos más comunes en todas estas publicaciones, fíjense ustedes que, de nuevo, el vidrio esmerilado es lo que predomina en la mayor parte de los casos, que puede o no asociarse a consolidación, y de eso les voy a hablar en algunos de los casos, y engrosamientos septales. Y crazy paving no había tanto, pero en realidad lo que estamos buscando es vidrio esmerilado. Si hay algo que quiero que se acuerden, es este diagrama para que ustedes vean la variedad de hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes. Vamos a ver algunos casos. Este es un caso un tanto enigmático, difícil. Un paciente de 24 años, hombre, que se presenta con fiebre, disnea, malestar general, diaforesis. Se sospecha que tiene el COVID-19. Se pone en aislamiento esperando los resultados del test. Se presenta con esta radiografía. Tienes infiltrados basales que respetan las áreas subdiafragmáticas o supradiafragmáticas subpleurales. Y fíjense ustedes que obviamente es algo que ha ocurrido desde 3 años anteriores. O sea, con un paciente que tiene estos hallazgos, tiene esos síntomas, se le hace una tomografía donde, ¿qué es lo que estamos viendo? De nuevo, vidrio esmerilado, algún engrosamiento interceptal, y vemos que hay áreas parchadas de consolidación en las partes basales, pero de nuevo respeta las áreas subpleurales. Yo creo que para nosotros los radiólogos, si miramos esto como yo miré, hacer una consulta, nosotros de la manera que describimos esto, las definiciones basadas en la literatura, decimos, bueno, esta es una apariencia típica, una apariencia indeterminada, atípico o negativo. Yo creo que la mayor parte de los radiólogos van a decir o es típico o es indeterminado, pero sospechoso. El problema surge que se le hacen 3 pruebas de PCR en 3 días distintos y todo fue completamente negativo. El resto de los virus también fue negativo, o sea que no daba nada a indicar que este paciente tenía una enfermedad viral de tipo respiratorio. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Le seguimos haciendo el test? ¿Le seguimos haciendo la tomografía? Bueno, lo que más nos ayuda es el historial. El clínico se sentó con el paciente, el cual por fin confesó de que tenía un hábito de vapear. Lo que refleja este caso es, número uno, que el pulmón tiene una manera muy similar de reaccionar ante distintos insultos, bien sea virales, bien sea de tipo exógeno, trauma, etcétera. O sea que no
porque tenemos una tomografía anormal, tenemos que pensar necesariamente que es parte de la pandemia y que el paciente lo que tiene es un COVID. Aquellos que estén interesados en ALAT, publicamos Manuel Conde Blanco, me parece que es argentino, junto con el grupo nuestro, caso clínico del mes, donde era un caso muy similar, y ustedes verán que son unos hallazgos muy similares a este caso. También va a salir en la revista Respirar, que es parte de ALAT, un artículo que describe los hallazgos tomográficos del vapeo. Entonces, vamos a analizar, vamos a poner en tela de juicio exactamente qué pasó, cuál es el problema. RT-PCR, que son las siglas en inglés de la reacción en cadena de polimerasa transcriptasa al reverso, lo que hace es que determina material genético del virus, RNA, en las células respiratorias. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un hisopado nasofaríngeo. Los chinos a principios decían que tenían un falso negativo de hasta un 50%, lo cual no es cierto. La sensibilidad es más cercano a un 90%, o sea que es un estudio que si se hace bien hecho es bastante fidedigno. ¿Qué es lo que pasa? Si no coleccionamos suficiente material, o si el material, el agente preservativo no es adecuado, y este fue el problema que tuvieron en los chinos, es el mismo problema que tienen los chinos con los electrodomésticos que no sirven, o si se hace el test muy temprano en la enfermedad donde la carga viral es baja, pues entonces no va a tener buen rendimiento. Así que es importante. Es un test que sirve, es el test por excelencia, pero hay que hacerlo bien hecho. En el hospital nuestro lo que se recomienda hoy en día es que si se le hace el test y el test es negativo, si el paciente no tiene nuevos síntomas o se empeora, que no hay necesidad de seguirle repitiendo el test, ya que son pacientes que se van a quedar en el hospital esperando y eso es una pérdida de tiempo y de dinero. Este fue el primer paciente que nosotros vimos. Este paciente llegó en el mes de marzo, vino de Colorado, estaba esquiando, tuvo los síntomas clásicos, se le hace una tomografía. Noten ustedes que tienen áreas de vidrio esmerilado, un tanto periféricas, bilaterales. Él fue positivo, o sea que aquí no queda ninguna duda. En este artículo de Berheim y Chong, lo que refleja es que si lo hacemos el test en distintas etapas, si lo hacemos en la etapa temprana, entre los primeros 2 o 3 días, algunos de la tomografía puede ser normal o pueden tener pocos hallazgos. Tener eso en cuenta. Ya en la fase tardía sí vamos a ver los hallazgos clásicos. Otro paciente, 72 años, paciente obviamente inmunodeprimido, inmunocomprometido, cáncer de pulmón y en inmunoterapia. Marzo 21, tienes cambios de enfisema, creo que se le había dado también radioterapia, pero noten ustedes que tienen unos hallazgos de nuevo de vidrio esmerilado, áreas emparchadas, difundidas bilateralmente. En 3 días más tarde, noten ustedes donde ya hay unos hallazgos francos de crazy paving bilateral. O sea que esta es una enfermedad en este paciente inmunocomprometido que se ha desarrollado rápidamente. Otros pacientes. Este es otro paciente que también tiene hallazgos, de nuevo vidrio esmerilado, áreas emparchadas, bilaterales periféricas. Otro paciente, este es un poquito más severo, este está más bien hacia las bases, tiene áreas de confluencia en las bases periféricas. Noten que este paciente tiene un pequeño derrame pleural izquierdo. Otro paciente, este paciente es una etapa más tardía. Noten ustedes que ya empiezan a haber cambios de fibrosis pulmonar, donde hay áreas de bronquiectasias en ciertas áreas. Esto es algo que Jordi Broncano en España
él está utilizando esto, él hace un análisis del patrón, le da colores, de tal forma que él determina lo que es el vidrio esmerilado, el crazy paving, las áreas de fibrosis. Nosotros no estamos haciendo esto y yo no creo que esto de momento tenga utilidad. Sí va a tener la utilidad y sobre todo la tomografía computada a estos pacientes a medida que mejoran de su enfermedad, se curan de su enfermedad una vez que vuelven a ver cuánto daño de fibrosis pulmonar, secuelas permanentes en los pulmones van a tener y en los cuales se puede utilizar la tomografía computada de alta resolución de tal manera de ver el grado de fibrosis de esos pacientes. Les enseño un caso. Este caso nos lo mandaron de Irán. Es un paciente de edad media, se había terminado la cuarentena, y el paciente había mejorado, tenía una febrícula, el test ya había sido negativo, había pasado de positivo a negativo, pero noten ustedes cómo había áreas bilaterales, mayor parte en el lado izquierdo, pero esas áreas donde no solamente hay vidrio esmerilado y tal vez un poquito de crazy paving, pero donde hay áreas centrales de fibrosis. Y esto es a lo mejor donde la tomografía computada va a tener utilidad en estos pacientes. Algo importante de lo cual hablábamos anteriormente, yo le hablaba al doctor Rossini, que hay una alta incidencia de tromboembolia pulmonar en estos pacientes. El problema es que, como les voy a enseñar en algunos casos, son pacientes que tienen un dímero D muy elevado. Las tromboembolias que vamos a ver van a ser de tipo pequeño. Este es un artículo reciente donde lo que ellos describen es la misma experiencia y lo que piensan es que a lo mejor es una inmunotrombosis in situ. Y son pacientes donde la carga de trombo es mucho menor y la sobrecarga del ventrículo derecho es mucho menor a lo que normalmente vemos en tromboembolia pulmonar. Ya el último grupo de pacientes que le voy a hablar en los próximos 5 minutos va a ser los hallazgos en la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es lo que yo considero el caballo de batalla, porque se usa en estos pacientes. Nosotros son pocos los pacientes que le hemos hecho tomografía. El paciente se presenta con los síntomas, a veces tienen el test positivo. Este paciente, por ejemplo, 68 años, diabético, mayo 28. Fíjense que tiene un infiltrado muy sutil en el pulmón derecho. Acuérdense que estamos ante un cuadro de vidrio esmerilado, lo cual no es muy obvio en la radiografía. 2 días después, fíjense cómo los infiltrados empiezan a hacerse un poquito más obvios. Varios días después ya el paciente está intubado y ya tiene unos cambios bastante severos bilaterales. Radiografía de tórax, cuidado con el vidrio esmerilado que no se le escape. Aquí tenemos otro paciente. Noten ustedes el dímero de casi 1000, 59 años, diabético, hipertensión. El PO2 estaba bajo, presenta con estos infiltrados que son más obvios. Noten ustedes cómo la oxigenación empieza a mejorar. Si miramos la radiografía, vemos que hay ciertos cambios positivos donde ya los infiltrados son un poquito más difusos y menos densos. Yo lo que hago personalmente es que hago una especie de cruz en el mediastino y le miro los 4 cuadrantes y voy comparando un cuadrante con el otro de tal forma de saber si este paciente está o no mejorando. La mayor parte de estos pacientes se hacen radiografía de tórax casi, no necesariamente todos los días, cada 2 o 3 días por lo general. Otro paciente positivo, 79 años, hombre, unos cambios muy sutiles, vidrio esmerilado, que se hacen un poquito más obvio en cuestión de 5 o 6 días. Otro paciente, dímero D elevado, 945. Importante
tener en cuenta que cuando vamos siguiendo a estos pacientes, a veces vemos que su neumonía mejora o empeora. Este es un paciente que se puso peor en el lóbulo superior derecho. Sin embargo, al día siguiente, noten ustedes cómo hay una mejoría. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que son pacientes que tienen comorbilidades. Muchos de ellos son pacientes que están en fallo cardíaco, fallo renal, etcétera, y lo que tienen es una sobrecarga y hiperhidratación y tienen fallo cardíaco. Lo que estamos viendo es edema pulmonar sobreimpuesto a la neumonía de ellos. Precisamente esta mañana estuve mirando las notas del clínico. De ayer, la nota del paciente tiene un fallo renal agudo y el paciente estaba en citrato. Lo empezó en citrato. Y entonces la nota que él dice es que need to watch, tenemos que vigilar el volumen con el citrato. O sea que este es un paciente que tiene hipervolemia, de tal manera de que una vez que le graduó lo que le estaba dando el citrato, el paciente mejora aparentemente de su enfermedad y lo que está mejorando es del fallo cardíaco. Otro paciente, enfermedad coronaria, vidrio esmerilado, cambios bastante obvios. Noten ustedes que el paciente tiene vidrio esmerilado en los lóbulos superiores. En los lóbulos inferiores tiene consolidaciones y tiene derrame pleural. Son pacientes que tienen tubo nasogástrico y son pacientes que tienen reflujo. Cualquier paciente que está intubado y tiene infiltrados en las bases va a tener reflujo. O sea que este paciente tiene una asociación de la enfermedad viral a una pulmonía por regurgitación, por aspiración a los pulmones. Otro paciente, COVID-19, obeso, hipertensión, enfermedad coronaria, noten ustedes las calcificaciones. Y este paciente tiene cambios un poquito más severos, más crónicos, donde empieza a desarrollar bronquiectasis atracción, derrames pleurales bilaterales. Aquí tienen la radiografía de tórax. Lo que le quiero llamar la atención es que este es un paciente que se está sometiendo a oxigenación extracorpórea, que es algo que se está empezando a utilizar en algunos casos, ya que se dice que la ventilación de estos pacientes no necesariamente es beneficiosa en todos estos pacientes. Otro paciente también empeora. En cuestión de 10 o 12 días se pone en circulación extracorpórea. Noten ustedes, los infiltrados son bastante densos, bastante confluentes. Fíjense ustedes, el dímero D en este paciente es de 14,000. Yo nunca había visto unos dímeros tan elevados como estamos viendo en estos pacientes. Los chinos han tenido experiencia con la oxigenación extracorpórea y la ventilación mucho más que los italianos. Los italianos están empezando a utilizarla. Como les decía, las indicaciones son muy estrictas, ya que es un problema, puede traer problemas grandes de coagulación. Aquí le tengo a este paciente, lo vi hace 2 o 3 días. Como ven, el paciente está en un estado bastante deteriorado, tiene las mangueras de la circulación extracorpórea. Sin embargo, el paciente esta mañana desarrolló dilatación de las pupilas, se le hizo una tomografía computada y el paciente desarrolló un sangramiento intracerebral. Y como ven en este estudio, no tenía perfusión. O sea que el paciente murió a consecuencia de su tratamiento y a consecuencia de lo que les decía, que es un tratamiento que es bastante difícil de aplicar. Otro paciente, circulación extracorpórea, mayo 20, bastante avanzada la enfermedad, pero noten ustedes que en 2 semanas más tarde el paciente mejora mucho. Ha pasado de estos infiltrados densos a un infiltrado bastante sutil, o sea que en este caso dio resultado. Aquí tenemos otro. Fíjense ustedes, el dímero D en este paciente era de 17,000. Cuando se presentó a nosotros, mayo 28, junio 15, lo vi hace 2 días,
y como ven está en circulación extracorpórea y el paciente tiene bastantes cambios. No sé si va o no a sobrevivir. El paciente se le está dando plasma convaleciente, está en ECMO y la saturación está pues, entre los 40 en los 50. Este es el último caso que les voy a enseñar. Este es un paciente. ¿Qué es lo que sucede con el paciente que está completamente asintomático y que se nos escapa a veces? 32 años, hombre joven, se cayó y tuvo un pequeño hemorragia subdural. Esta fue la tomografía computada. En estos pacientes que tienen cambios en el estudio del cerebro, por lo general le hacemos un barrido hacia el pulmón a ver si tiene algunos otros cambios, ya que muchas veces los pacientes con COVID se van a presentar con problemas de trombosis cerebral. Noten ustedes que el paciente lo que tenía era un poquito de atelectasia. El paciente estuvo bien. Esto fue mayo 14. Mayo 21, el paciente en realidad tenía los mismos cambios, estaba bien, sentado en la cama, viendo televisión, se estaba recobrando de su problema cerebral. A alguien se le ocurrió hacerle un estudio de COVID, el cual fue positivo. Esto fue el mismo día o el día anterior a lo que estamos viendo. O sea que este fue un paciente que estuvo en el hospital varios días en la unidad de cuidados intensivos de neurología y sin embargo era un paciente que estaba infectado. Entonces, ¿cómo vamos a sintetizar o qué les puedo decir de nuestra experiencia? ¿Qué podemos depurar de los casos y de la situación que le he contado? Número 1, PCR es el test que se debe hacer en estos pacientes. Es un test que tiene un bajo número de falsos negativos y es el test que se hace rápidamente y es en donde debemos de basar el diagnóstico. No es la tomografía computada, es el PCR. El PCR tiene una proporción de 10% de falsos negativos, lo cual está bastante aceptado. Si el estudio es negativo, ¿cuántas veces les vamos a repetir el PCR? Ya como les decía, si el estudio está bien hecho, no hay que estárselo repitiendo más de 1 o 2 veces. Tomografía computada no está indicada como el diagnóstico primario, pero puede ser, nos puede ayudar a resolver problemas o escenarios un poquito más complicados, como puede ser si el paciente tiene, digamos, un empiema, si el paciente se deteriora, si el paciente se piensa que tiene tromboembolia. La tomografía, la radiografía de tórax es la que es crucial en el seguimiento de este paciente. Esto combinado con el criterio clínico es de la manera que estos pacientes se van a manejar. Una cosa me preocupa en Latinoamérica es que en muchos de los hospitales que yo he visitado, la radiografía simple de las unidades de cuidados intensivos no las están interpretando los radiólogos, son los clínicos los que la interpretan. Y si esto es así, pues nos vamos a quedar fuera del ciclo, no vamos a poder atender la enfermedad como debemos. Finalmente, cuando la tomografía es anormal, evitar la visión esa de túnel y pensar que tenemos un COVID, sino pensar en otras posibilidades, como en el caso del vapeo en el paciente que les decía anteriormente. Finalmente, tener cuidado con la literatura reciente. Hay mucha literatura chatarra donde por tal de publicar algo, tanto en el punto de vista de la imagen como en el punto de vista del tratamiento, a veces se publican artículos que en realidad no tienen valor ninguno. Así que tener cuidado con lo que leemos y tratar de utilizar el sentido común. Bueno, y ya esto brevemente en 35 minutos es lo que le quería contar de la experiencia nuestra. Yo espero que esto les sirva de ayuda a ustedes que parece que están entrando en esa curva inicial
donde van a tener muchos de los problemas que nosotros hemos tenido anteriormente y que estamos lidiando aún en el día de hoy. No sabemos si va a haber un segundo pico o el pico se va a extender ahora que está habiendo una apertura y donde el número de casos están aumentando. Así es que entonces yo termino aquí. Creo que hay una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, voy a tratar de contestársela. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente. Te agradezco enormemente, excelente como siempre todo, muy claro, muy preciso y como siempre ayudando a cubrir muchas dudas que uno va teniendo, sobre todo que por lo menos acá todavía en Argentina no tuvimos todavía el pico y siempre tenemos muchas dudas de parte del manejo. Pero bueno, como siempre surgen muchas preguntas creo que ya te las deben haber hecho muy repetitivamente. Empecemos primero con una pregunta de acá que han hecho que creo que la has contestado incluso en tu conclusión, de que cuántos días pasa generalmente para repetir un PCR que es negativo. Creo que lo dijiste en la conclusión, pero no sé si lo querés reiterar. O sea, un paciente con sospecha de COVID, PCR negativo, ¿cuánto tiempo pasan y cuántas veces lo repiten? Sí, de nuevo, no, la mayor parte de los test que nosotros hacemos están hechos aquí en el hospital, donde hay individuos que saben hacerlo, que lo están haciendo constantemente y que son confiables. Yo creo que si llega un paciente que tiene la sintomatología apropiada, se le hace el primer test, el test es negativo. En muchos casos lo que yo he visto es que se le hace un segundo test. Si el segundo test es negativo digamos a los 2 o 3 días, no hay que volvérselo a repetir, hay que pensar en otras posibilidades. Muchos de esos pacientes, una vez que el test sale negativo, son pacientes que se mandan a la casa. Y entonces por teléfono se mantiene contacto por teléfono, de tal forma que si empeora su condición clínica, entonces son pacientes que se pueden traer de vuelta y repetírselo, como la recomendación esa que nos mandaron que decía, a menos que el cuadro clínico del paciente no deteriore, no hay indicación en el momento actual de repetirle el estudio, siempre y cuando el estudio se le haya hecho bien hecho, que sea de buena calidad. Perfecto. Si el estudio se lo hacen en la farmacia de la esquina y tal, pues a lo mejor hay un poquito más de dudas, ¿no? Pero sí. Perfecto. Te hago una pregunta que también te hace Violeta del Valle, sí, que creo que lo has dicho. ¿Qué casos, si tuvieron casos con PCR negativo y imágenes sugestivas de COVID? Creo que lo has repetido también varias veces, que con semejante sensibilidad del PCR y bien hecho, me imagino que consideran otros diagnósticos. Exactamente, sí. No hemos, por lo menos hasta donde yo sepa de los casos que he visto, no hemos tenido una que, o sea, que el estudio sea negativo y que tengan hallazgos en la tomografía, ¿cierto? Exacto. Sí, exacto. ya, hay que buscar por otro lado. Como les decía, el pulmón va a reaccionar de la misma manera a distintos insultos. Son pacientes que a lo mejor, qué sé yo, es algún otro tipo de antígeno, algún otro tipo de infección, que puede ser una contusión, que puede ser una gripe. O sea que tenemos que pensar, por lo menos pensar en otras cosas. Y yo creo que a veces nos metemos en problemas cuando el paciente tiene una radiografía de tórax negativa, el test es negativo y se nos mete en la cabeza que le vamos a hacer una tomografía, porque a veces vemos hallazgos que no sabemos explicar y entonces caemos en el círculo vicioso eso de seguir buscando y resulta un problema. Yo creo una... Ajá. No, disculpa, seguí, Fernando. No, sigue. No, te hago una pregunta con respecto al manejo, que siempre es lo difícil, estas dos posturas que siempre hay entre cierto grupo de Europa, otra parte de Europa y Estados Unidos, en el tema de la utilidad realmente de las imágenes, sea RX o tomografía, en el manejo de la patología. Te hago preguntas puntuales en base a eso. Si viene un paciente joven, sin factores de riesgo, sintomático pero en excelente estado, se le hace el PCR, me imagino, obvio, con cuadro sospechoso clínico, ¿le hacen radiografía a ese paciente si está totalmente con buena saturación o directamente ni siquiera le hacen placa?
Sí, bueno, te explico. De la manera que lo hemos manejado hasta el día de ayer, había pacientes, por lo general los pacientes que estaban más enfermitos iban a sala de emergencia. Muchos de ellos eran positivos y tenían la enfermedad. Pero hay el paciente que tiene dolor de garganta, que tiene un poquito de rinorrea, llama a su médico. Entonces se creó una clínica a una cuadra del hospital, que había un neumólogo allí donde se le hacía un examen al paciente, se interrogaba. A esos pacientes se le hacía una radiografía de tórax. Se le hacía radiografía de tórax. Lo que ha sucedido en el hospital nuestro fue que el hospital de 1.200 camas básicamente se cerró porque esperaban que iba a haber un vendaval de casos, que iba a colapsar el sistema de salud pública. Y entonces el hospital básicamente se cerró. Había solamente las emergencias y los pacientes de COVID. Y como resultado de eso, el número el volumen nuestro de imágenes bajó a un 30% de lo normal. Entonces el hospital pues se estaba quedando sin dinero. O sea que tratando de salvar eh, la salud, el sistema hospitalario, por poco destruimos el sistema hospitalario debido a eso, esas medidas tan drásticas que se tomaron. Bueno, y ya que está, y referente al mismo tema, te hago dos preguntas. La tomografía, ¿la hacen con baja dosis? Y segundo es, ¿qué precauciones tienen en el manejo de pacientes no COVID cuando hacen un estudio en un paciente no COVID en esta época de pandemia? Me preguntan. Bueno, los pacientes aquí, sobre todo pacientes que se van a admitir, todo paciente que se admite se le hace el test 24 horas antes de admitirse, se le toma la temperatura, se interroga, etcétera, y esos pacientes que se le hace estudio. El paciente que llega de fuera, sencillamente lo que se le hace es que se le toma la temperatura, se interroga al paciente, si el paciente no tiene síntomas, no refiere nada, se le hace en alguno de los otros escáneres. Claro, siempre te corres el riesgo de que puedes tener un paciente que a lo mejor se te coló, que se te pasó. Acá pregunta un poco una pregunta parecida entre Jimena y Mayra, que la conoces a Mayra Orozco, Bueno, sí. Con respecto a la indicación de una angiotomografía en estos pacientes. ¿Cuándo la indican? Si hay algún punto de corte del dímero D o alguna situación clínica que diga, bueno, a este le hago una angiotomografía. Bueno, no sé si se dieron cuenta, Mayra, te diste cuenta que muchos de los casos que yo enseñé son pacientes que le dimos material de contraste. Yo creo que si tú tienes un paciente que sabes que tiene COVID y le vas a hacer el estudio, a menos que tenga fallo renal o tenga una contraindicación, se le debe hacer como un estudio de angiotac pulmonar. De tal manera que si el paciente tiene tromboembolia, que es frecuente en estos pacientes, y el dímero D no te ayuda, lo haces un estudio que es mucho más completo. Más que un estudio de baja... estos son pacientes que tienen una mortalidad altísima, o sea que la baja dosis son pacientes grandes, la baja dosis no te va a ayudar. Nos estamos volviendo locos. Entonces, hazle el estudio bien hecho, se le puede dar material de contraste, dale material de contraste de tal manera de que te dé toda la información que le puedas sacar al estudio. No estamos bregando con un paciente de 8 o 10 años que entonces hay que tener cuidado con la radiación. Aclaro algo, Fernando, a lo que decís, Dime. con lo que estoy totalmente de acuerdo, de que recalcaste varias veces que le hacen tomografía a forma excepcional. No lo hagamos porque acá hay muchos lugares que le hacen la tomografía casi como seguimiento, ¿no? En esos casos no le harías la angiotomografía. Aclaraste que ustedes lo hacen de formas muy puntuales. Y también conoces a Francisco Falcán de Ecuador, que ¿Cómo también no? hace la pregunta de tromboembolismo, y puntualmente también dice de si saben más o menos el porcentaje de sus pacientes que han tenido tromboembolismo pulmonar de los que están internados. ¿Han tenido un porcentaje? No sé.
tromboembolias. Todas ellas pequeñas, gracias a Dios. Perfecto, perfecto. Y yo creo que los clínicos asumen muchas veces que el paciente tiene tromboembolia y lo heparinizan o lo anticoagulan. No estoy completamente seguro, pero ellos asumen, porque son pacientes que tienen un problema de hipercoagulabilidad muy grande. Sobre todo en estos pacientes que se ponen en ECMO, donde desarrollan hemoptisis, desarrollan problemas cerebrales, etcétera. Sí. Otra pregunta que sé un poco tu respuesta y tu forma de pensar y la forma de trabajar de allá, pero Adrián Gasser, que también lo conoces mucho, ¿Cómo no? te pregunta, y también Jorge y Rosa María preguntan la utilidad de la ecografía pulmonar en estos pacientes. Bueno, yo creo que quien puede responder esa pregunta en el día de mañana jueves, el doctor, ¿cómo se llama? Carlos, con la serie de ALAT, va a tener a Retaco, el argentino, y él va a hablar de la utilidad de la ultrasonografía. Yo, en realidad, yo no he estado... Se me ha cortado el audio, Fernando. No sé si escuchás. ¿Me escuchas ahora? Ahí te escucho perfecto, Fernando. Se había No, cortado. no, es que fue el botoncito este que lo apreté sin querer, perdóname. Ah, perfecto. Acá pregunta Paula Domínguez que qué medidas tomaron para tratar de aplanar la curva. Es algo, no tanto las imágenes, sino qué medidas han tomado en San Luis para tratar de aplanar la curva, que has hecho referencia. Bueno, yo creo que lo que sucede, y yo estoy de acuerdo con lo que hacen los suecos. Yo creo que este es un virus que va a estar presente. Tú puedes dejar a la gente encerrada 6 meses, a los 6 meses los sacas y se van a infectar de nuevo. Yo creo que va a llegar un momento, y mi impresión es que el virus a principio es muy virulento, pero a medida que pasa el tiempo, los casos que empezamos a ver no son tan severos. No te lo puedo decir con seguridad, pero yo creo que eventualmente va a tener que haber una de esto de rebaño, ¿cómo se llama? Cuando pacientes ya han tenido la enfermedad, y es lo que están haciendo los suecos, cuidar a la gente que tienen mayores de edad, sobre todo a los ancianos, la inmunidad de rebaño. Y yo creo que parte de la curva esta, yo creo que ha sido en parte, número uno, que la gente ahora se cuida más, se lava las manos, utiliza el alcohol, utiliza la máscara. Yo creo que todas estas cosas han ayudado bastante, pero a fin de cuentas yo creo que va a llegar el momento donde va a haber una cantidad grande de gente que han tenido la enfermedad, no han sabido que la han tenido. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles se hizo un estudio hace poco buscando los anticuerpos, y yo creo que en el centro de Los Ángeles el 40% de la población tenía los anticuerpos al COVID-19, ¿eh? Lo cual te quiere decir que es una enfermedad que tiene una penetración bastante alta. Gracias a Dios, la mayor parte de la gente o tiene síntomas leves o no tiene síntomas. Pero yo creo que muchas de las cosas que se hacen, ¿cómo se llama? La separación social, el lavarse las manos, el utilizar máscara, el tener cuidado, etcétera. Yo creo que todas esas cosas ayudan. No les garantizo que vamos a tener otra curva, otro pico de la curva, porque la gente poco a poco se va volviendo más complaciente y dice, bueno, ya el virus se nos fue, así es que vamos a ir vamos a ir al cine, vamos a ir a la playa, vamos a hacer esto, lo otro.
pero a la larga yo creo que hasta que haya una vacuna, no sé si eso lo va a haber o cuando lo haya, vamos a tener que seguir viviendo con esta enfermedad. Otra pregunta que hacen acá, ¿qué porcentaje y qué experiencia han tenido con esta enfermedad en la parte pediátrica? En la parte pediátrica, muy pocos casos. Yo no veo casos pediátricos, pero por ejemplo, la hija mía es enfermera en un hospital de niños aquí de San Luis. Y me estaba contando el otro día que en ese momento ellos no tenían ningún paciente pediátrico. Lo que se describe es que la mayor parte de los niños o no cogen la enfermedad o tienen la enfermedad, pero se mantienen completamente asintomáticos. Muy pocos, casi ninguno. Yo creo que el paciente más joven que hemos tenido, te cuento, el paciente tenía 15 años, el paciente tenía COVID y el paciente desarrolló una miocarditis viral. Tenía las imágenes, pero no se las quise enseñar porque no tenía tiempo. Y desarrolló una miocarditis. El problema era que el paciente también era drogadicto, tenía otros problemas y no se sabía si la miocarditis que él había desarrollado era de tipo tóxica o era viral o qué. Pero el paciente más joven que yo he visto es 15 años. Muy pocos. Y siendo con el mismo hilo, me pregunta acá la doctora Cecilia Carreras si la experiencia en mujeres embarazadas toman mayores precauciones, se trata como factores de riesgo realmente o no han tenido tantas mujeres embarazadas infectadas. Muy pocas. Por ejemplo, mi mujer, como tú sabes, ella es obstetra. Trabaja en un hospital haciendo guardias de obstetricia. Y según ella me cuenta, allí en el hospital, es un hospital de tamaño mediano, yo creo que tiene 300 camas. En realidad, mujeres no han tenido ningún caso. Yo creo que es bastante raro también. Y las pocas que yo he visto en la literatura de mujeres embarazadas que han tenido la enfermedad, el feto o el niño una vez que nace no tiene daño, no tienen ningún tipo de secuela. Pero mujeres embarazadas yo veo muy pocas. Me pregunta acá el doctor Marcelo Reyes de Buenos Aires, que se dedica bastante a la parte de neurología, si cuando a un paciente con COVID, por alguna circunstancia en especial, lo bajan a hacer una tomografía de tórax, porque lo justifique, si le hacen el encéfalo de rutina debido a esta afectación neurológica o solamente el tórax. Repíteme la pregunta, si se le hace... Sí, cuando le van a hacer a un paciente con COVID una tomografía, si de rutina incorporan el tórax y el cerebro también de rutina o no. Bueno, cuando ellos llegan a principio, los pacientes, los casos de neurología es muy interesante porque los pacientes con accidentes cerebrovasculares, la incidencia de los pacientes que han llegado al hospital ha disminuido muy grandemente. Uno de los compañeros míos, un neuroradiólogo, yo creo que está escribiendo una serie, un artículo de eso. Y evidentemente lo que está sucediendo es que muchos pacientes que tienen cambios neurológicos tienen miedo de venir al hospital para no infectarse y no están viniendo. No quiere decir que la incidencia de CVA haya disminuido. Si el paciente llega, se le hacen unos cortes tomográficos del tórax, sobre todo si es una trombosis vascular por el problema de que son pacientes que tienen hipervascularidad. Pero si el paciente se está siguiendo, se le hace otra tomografía por la razón que sea, solamente se le hace de cerebro. No se le vuelve a repetir de tórax. Perfecto. Perfecto. Te hago una pregunta personal. Vos mostraste el informe estructurado, del cual Sanji sé que ha participado como autor, pero cuando hacen el informe estructurado, ¿le ponen la palabra COVID o ponen proceso infeccioso? Ya que, como han mostrado, el mismo patrón puede ser proceso infeccioso viral, no COVID. ¿Usan la palabra COVID en su servicio? No, a menos que el paciente ya tenga el diagnóstico.
De la manera que lo hacemos a principio, si vemos algo, los infiltrados, vidrio esmerilado, podemos decir que el paciente puede tener una enfermedad, una neumonía viral, tanto si es la tomografía computada o en la radiografía de tórax. Una vez que ya tú sabes que el paciente dio positivo, que son la mayor parte de los pacientes que nosotros estamos estudiando, son pacientes que sabemos que tienen la enfermedad. Ya en ese caso sí utilizas el término COVID, si no, no la usamos. En cuanto al reporte estructurado, y Sanjeev formó parte de eso, pero Sanjeev es el primero que te va a decir de que no se debe usar. Con todos esos detalles no hay necesidad. O el paciente está mejor o está peor, pero tratar de, en una radiografía de tórax, buscar los 18 segmentos e ir apuntándolo uno por uno, que si más, que si menos, sumarlo, restar, no tiene valor clínico ninguno. El paciente o mejora o peora según el grado de oxigenación. Son pacientes que la membrana alveolar está destruida por completo. Entonces, el clínico te puede decir si la pulmonía está o no está mejorando. Quiere saber si lo que él está observando, si en la radiografía de tórax hay una correlación con la misma. Has contestado mi siguiente pregunta, que era si realmente utilizaban, como hay varios artículos, la tomografía para tratar de cuantificar la gravedad de la enfermedad, que la dividen en cuántas consolidaciones y tamaño, más de 3 centímetros, cuando es una enfermedad multisistémica, ¿no? Como se ha remarcado varias veces, cardiológica, hematológica, intestinal, cerebral. Es difícil tratar de cuantificar la gravedad de un paciente en una tomografía. Sí, no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, pero yo creo que, como les decía en la charla, eso va a tener valor eventualmente cuando esos pacientes regresan. Si tienen algunas secuelas en el parénquima pulmonar, entonces hacerle la tomografía computada de alta resolución y entonces tratar de determinar qué cantidad de volumen del pulmón, lo que está haciendo Jordi, está involucrado, y entonces ahí sí puede tener un rol importante la tomografía computada. Perfecto. Y me dejaste, como siempre, el pie para la siguiente pregunta interesante, que no sé si la saben, pero si ya tienen planeado algo, es muchas de esas secuelas, como ha pasado en el SARC, como nosotros hemos tenido acá CH1N1 en Mar del Plata particularmente, si ya saben el porcentaje que realmente quedan con fibrosis, porque han mostrado casos con fibrosis, pero han mostrado mucho con fibrosis capaz reversible, en el sentido interlobulillar, un poquito de dilataciones bronquiales retráctiles, que sabemos que cuando le sacamos la noxa pueden revertir. Si saben el porcentaje real, si han tenido experiencia. No, hasta ahora no. Tenemos un grupo de pacientes que vamos a empezar a examinar, los vamos a ir trayendo de vuelta y vamos a mirar a eso. Yo creo que, como te decía, la tomografía computada junto con los estudios de función pulmonar para ver cuán afectados están estos pacientes. Si tienes un paciente que tiene enfisema, si tiene otras cosas, pues, por ejemplo, el paciente que yo les enseñaba estaba en inmunoterapia, el paciente con enfisema y con cáncer de pulmón, es interesante traerlo una vez que él se recobre. Y en estos pacientes no se recobran rápidamente, estamos hablando de varios meses. Traerlo de vuelta y ver, número uno, si la función pulmonar se ha deteriorado, y número dos, si los cambios en la tomografía computada han avanzado, si tiene más fibrosis, qué tipo de fibrosis, en qué parte del pulmón. Creo que vi el otro día en la literatura que hay un caso en Estados Unidos de un paciente de COVID donde los pulmones estaban fritos, donde se le hicieron un trasplante pulmonar. Y a lo mejor eso es algo que vamos a ver en el futuro. ¿Ya han determinado algunas pautas para decirle a este paciente sí lo llamamos y a este no? ¿Ya han definido algún protocolo de selección o todavía no? No, estamos en eso junto con los neumólogos. Los neumólogos del grupo de enfermedad intersticial está interesado en ver algunos de estos pacientes.
a ver qué tipo de cambio, qué tipo de daño permanente puede ocurrir en estos pacientes. Y yo creo que la literatura se va a llenar de esto. Ese es el siguiente paso. Número uno, cómo utilizamos los métodos de diagnóstico de imagen que tenemos. Y número dos, una vez que han superado su enfermedad, ¿cómo vamos nosotros a ayudar al clínico a proceder? Entonces, ¿qué hacemos? Si alguna de las drogas que se están utilizando para fibrosis pulmonar tienen algún uso, o en el caso, por ejemplo, de trasplante pulmonar, si hay pacientes que a lo mejor son candidatos a someterse a la operación. En base a esto siempre van surgiendo preguntas a medida que sacamos un tema y dicen si capaz los pacientes que tienen esta afectación COVID con patrón de neumonía organizada podrían ser de mayor riesgo a fibrosis. Creo que eso lo has dicho que va a estar para determinar eso, me imagino. No, no sabría decirte, sí. Lo va a decir la experiencia, me imagino, del seguimiento de estos pacientes, nos va a aportar muchísimo. Sí. Acá Adriana hace otra pregunta. ¿Qué porcentaje se han tenido personal de salud que se ha infectado, no solamente imágenes, sino un porcentaje alto de personal de salud que se ha infectado por COVID? Si el porcentaje en su hospital es grande. Sí, mira, te cuento, y es una pregunta importante. Yo vi en España, en Italia, donde había un porcentaje bastante grande de personas, personal de salud que se habían infectado. Aquí tuvimos un caso que surgió en el mes de marzo, que fue un médico de aquí del hospital que tenía la enfermedad, tenía síntomas y él seguía viendo pacientes. Si a lo mejor se infectó de otro paciente o no, no sé. Por fin, yo creo que a los pacientes los mandaron a buscar, a ver cuántos se habían infectado. Hubo otro caso en la ciudad, no en este hospital, en la ciudad, de una enfermera que se infectó y había muerto. Pero en el caso de este hospital, hasta que yo sepa, no hay ningún caso. Y si lo ha habido, pues no lo han divulgado, pero es relativamente bajo, lo cual es sorprendente. Sí, con el porcentaje de pacientes que mostrás que tienen y que han visto en el hospital, es muy llamativo y habla muy bien, por decirlo así. Porque la preocupación grande, y por eso querían aplanar la enfermedad, número uno, que no se colapsara el sistema sanitario, y número dos, darle tiempo de que hubiera suficiente guantes, mascarillas, ¿cómo se llama? El equipo para bregar con ese tipo de asuntos. Ya hoy en día hay suficiente, y yo creo que la protección es sumamente adecuada, pero una vez que esta gente se protegen, ya te digo, no ha habido, hasta que yo sepa, ninguna incidencia grande. Te hago esta pregunta, sé que no es tu especialidad la parte abdominal, pero sé que estás al tanto de todo. Preguntan acá si tiene alguna experiencia entre la correlación de la ferritina y la evolución de las imágenes en COVID. ¿De la ferritina? Sí. No tengo. Otra pregunta que hacen acá es, por una experiencia, supuestamente no la he leído, comunicada en One, entre las dificultades del manejo de estos pacientes con ventilación mecánica por la broncorrea. Si han visto mucho compromiso de la vía aérea hacia la patología tráqueo-bronquial en estos pacientes. Sí, lo hemos visto. Son pacientes que no solamente tienen broncorrea, sino también tienen hemorragias. Y hemos visto varios donde el tubo endotraqueal o la traqueostomía, donde se ha tapado o tiene, y entonces desarrollan colapso pulmonar. Y son pacientes que hay que estar constantemente succionándolo. Sí. Acá preguntan, hablando con el tema de esto de que realmente tienen muy baja tasa de infectados en el personal de salud, si realizan test periódicos para conocer si hay personal de salud asintomático, o sea, si testean a personal de salud asintomático. No se está haciendo, porque una de las indicaciones son, tal vez se debería de hacer, una de las indicaciones para que te hagas el test, aunque hoy en día
Uno de los problemas con la enfermedad es que se ha metido por el medio la prensa y se han metido por el medio los políticos. Y entonces los políticos han logrado que antes decían, bueno, no te vamos a hacer el test a menos que tú tengas síntomas o que el doctor determine que se te debe hacer. Hoy en día yo puedo ir a la esquina donde se está haciendo y decirle, yo quiero que me hagan el test. Ah, no, pero usted no tiene, no, pero yo quiero que me lo hagan. Entonces tienen que hacértelo. En el caso del hospital no se está haciendo de una forma rutinaria y sistemática. Porque, Perfecto. ¿qué sucede? Por ejemplo, tú me puedes hacer el test hoy y puede ser negativo, pero eso no quiere decir que dentro de 2 o 3 días me lo vuelvas a repetir y es positivo. Porque a lo mejor no tengo la enfermedad o voy a contagiarme por la noche o mañana o tengo la fase temprana donde el test todavía puede ser negativo. O sea que tendrías que estárselo haciendo constantemente. Lo que sí tal vez empecemos a hacer, o yo creo que se podía hacer, es hacer el test del anticuerpo. No solamente los del hospital, sino en términos generales. Irse a, qué sé yo, a un parque por ahí y recoger a los 100 de estos individuos que están protestando y hacer el test a ver cuántos de ellos tuvieron la enfermedad para Como, saber, bueno, cuál es la prevalencia de la enfermedad, que es en realidad lo que no sabemos. como lo han Bien, hecho en Los Ángeles, por decirlo así, que es referido que en Los Ángeles lo han hecho. en Los Ángeles lo han hecho, sí. Pero por alguna razón, la prensa, cuando salieron esos reportes, lo han tapado y no se ha vuelto a hablar de eso. ¿Eh? Porque eso te ayuda a saber cuál es la prevalencia de la enfermedad. Si tú has llegado a la inmunidad esa de rebaño, que eso dicen que es un 70%. En Los Ángeles era de un 40%, pero a medida que pasa el tiempo van a ser más y más las personas que han tenido la enfermedad, sintomática o no sintomática. Perfecto. Acá preguntan si sabés cuáles son las indicaciones de la circulación extracorpórea que has mostrado caso. Bueno, pacientes relativamente jóvenes y pacientes en los que se puedan anticoagular. Porque el problema que tiene la circulación extracorpórea es que le sacas la sangre y entonces esa sangre pasa por esos tubos, por esas máquinas y te la vuelve. Entonces el contacto de la sangre con ese material extraño induce a un aumento de la trombosis. Entonces son pacientes que tienes que anticoagular de una manera severa. O sea que si tienes un diabético en fallo renal, un individuo, pues son pacientes más jóvenes donde se han tratado otros tratamientos, no han dado resultados y entonces como último recurso se le hace la circulación extracorpórea. Y eso yo lo he visto que lo hacen, yo te cuento, todos los años yo veo cuando nosotros tenemos me imagino que ustedes igual, cuando tenemos la incidencia del flu, de la gripe, los casos que vemos, y muchos de ellos en circulación extracorpórea, son exactamente los mismos que estamos viendo ahora por el COVID, no varían tanto. Perfecto. Y ya para ir dejándote, una última pregunta, así ya no te sacamos más tiempo y no te cansamos. Acá hace una pregunta, si a un paciente oncológico se viene a hacer un control normal, ¿no? Capaz en tu sala de informe, un paciente normal, asintomático, se le ven infiltrados, ¿no? Que muchas veces son normales. ¿A ese paciente se lo llama y se le hace un PCR? ¿O cómo lo manejan? Esa es la pregunta de los $60,000. Y hemos tenido casos de esos. Entonces lo que hacemos es que llamamos al clínico, le decimos, bueno, mira, tu paciente tiene esto, tiene el otro, ¿qué le vas a hacer? Yo creo que en esos casos lo que hacen es que llaman al paciente, lo interrogan, le preguntan. Si el paciente no tiene síntomas, yo creo que se queda así. Entonces le dicen, sí, sus síntomas empeoran, pues entonces que lo llamen. Por lo menos le hacen contacto al paciente. Pero yo creo que traerlo de vuelta o hacerle el test, no sé la utilidad que tendrá. Claro, ya esa es una pregunta ya desde el punto de vista clínico oncológico y a lo mejor no soy la persona más capacitada pero hemos tenido varios casos de eso. Pero sí, Que, como que lo médico vemos, radiólogo.
que lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, un paciente en inmunoterapia. Tú sabes que esos infiltrados lo ves todo el tiempo. Entonces antes decíamos, bueno, pues eso es la batalla que están teniendo y son pacientes que están mejorando a pesar de que tienen infiltrados que se ponen peores. Le haces un PET, el PET tiene captación, pero eso es buena noticia. Pero ahora lo vemos y pensamos, caramba, será un COVID. Entonces pues ya se complica la cosa. Bueno, todo eso lo que hace es que aumenta el costo en el tratamiento de estos pacientes. Aumentar de una manera increíble. O sea que tienes que tener cuidado, sobre todo en países como los de ustedes, donde los fondos son más limitados. Tienes que tener cuidado con cómo tú aplicas los criterios. Fernando, como siempre, muchísimas gracias por toda tu enseñanza y tu experiencia, siempre colaborando con toda América Latina. Es un placer escucharte. No hay más que palabras de agradecimiento por todo. Realmente llegan saludos de todos lados, así que hay un montón de listas de personas que obvio que te conocen y que te están agradeciendo muchísimo todo lo que nos has aportado. Muy bien, bueno, pues le deseo suerte a todos en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a todos. Les comento que hubo pico de casi 100 personas y siguen después de toda esta charla, 70 y pico de personas escuchando, así que más que interesante toda esta charla que nos ha brindado. Bueno, buenas noches. Un gran abrazo a todos.